Pues sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. En esta ocasión estoy con Marco. Hola, Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo estás? Bien. Sobre la marcha, ¿no? O sea, el tema que hoy nos ocupa creo que es bien interesante. Creo que me interesaba mucho también discutirlo contigo, especialmente porque... Sí. De hecho, tú te has encargado acá en la licenciatura de esa materia, ¿no? De filosofía de la cultura, creo que se llama, ¿no? Sí, filosofía de la cultura y, bueno, antropología filosófica. Antropología filosófica. Y yo estaba dando estudios culturales, que es como que la siguiente materia. Sí. Y siempre hay como que una discusión de cuál es el enfoque, cuál es la diferencia, Sí. los aspectos temáticos de una y otra. Y creo que es como bien interesante también poner sobre la mesa esos detalles acá en una discusión. Sí. Y es justo el tema que queremos dialogar en este caso, que es en qué consiste o cómo se puede hablar de este fenómeno que es la cultura, cuál es su definición, cuáles son sus características. Y en buena medida también hablar de cuáles son las visiones que se han tenido históricamente sobre este tema, sobre este concepto, que han sido bien dispares entre las distintas teorías que hay. Justamente creo que ha habido pues una evolución muy marcada sobre cómo estudiar y cómo enfrentar este fenómeno de la cultura. Pero empezamos por ahí. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas sobre cómo podríamos definir esto que es la cultura? Pues yo creo que, a ver, ahora que mencionas lo de... que es verdad que por ejemplo, las últimas décadas sí ha habido como un giro por lo que respecta al análisis de esta dicotomía entre naturaleza y cultura. Si bien antes con la Ilustración existía la conciencia clara de que había dos etapas en la evolución del ser humano, en la historia de la humanidad, que estaba claramente marcado entre la naturaleza y la cultura, el salvajismo y la civilización, etcétera, que todos son dicotomías subsidiarias de esa. Las últimas décadas decía, pues como que eso se tiró todo eso por la borda. Y ha habido como lo que le llaman en antropología el giro ontológico, ¿no? Que hay una continuidad, de hecho, desde el origen mismo de la humanidad hasta la actualidad, en la que lo que vemos es simplemente un proceso de culturalización, ¿no? Y que la naturaleza, un presunto estado de naturaleza, es eso, un presunto estado, ¿no? Y todo sirve como hipótesis, como un experimento imaginario para explicarte ciertas formas en las que los seres humanos se convirtieron en tales. Y sin embargo, por algunos problemas que supongo que vamos a profundizar, existe esta necesidad de partir de un supuesto estado de naturaleza, ¿no? O sea, y la medida en que que el investigador, que la persona que esté investigando estos temas sea capaz como de describir más detalladamente, más meticulosamente ese tránsito entre tal naturaleza y cultura, pues se considera como más científico, más objetivo. Más exitoso, ¿no? Exacto, sí. Pero es eso, creo que ahora mismo nos encontramos en una tesitura en la que esta dicotomía es más una ficción teórica que un hecho, ¿no? Como lo pudo haber sido para Rousseau, por ejemplo, que sí era un hecho, ¿no? Sí. Claro, sí, no, que creo que es uno de los primeros, ¿no? En ponerle ahí los puntos sobre las IES, de velar los prejuicios que operaban ya en esa época, ¿no? De decir que la naturaleza era algo diferente del ser humano, que creo que eso ha estado en prácticamente todas las culturas, por decirlo así. Sí. Todas las sociedades o todos los seres humanos han tenido una experiencia de extrañeza, ¿no? Respecto a la naturaleza, es decir, de sentirse como algo ajeno a pues la vida salvaje o a la vida animal, por decirlo así. Exacto. Y eso ha sido una experiencia prácticamente universal, ¿no? Exacto. Que de hecho se ha registrado en prácticamente todas las mitologías, sí. Esa ruptura, ¿no? Entre que el ser humano es algo diferente de la naturaleza. Sí. Y a partir de ahí, pues tratar de entender en qué consiste el ser humano al margen de la naturaleza, pues ha sido una labor pues también muy interesante en muchos aspectos, ¿no?
Es decir, han tratado como que de definir o de entenderse desde una perspectiva normativa, desde una perspectiva objetiva. Claro. Y desde muchos aspectos han tratado de decir esto significa ser humano y todo lo demás es salvaje o es ajeno o no es humano y es naturaleza. Pero ahí hay como que en buena medida una escala de valor, ¿no? Claro. Sin embargo, eso me parece interesante de Rousseau, que Rousseau, por ejemplo, en esa escala de valor como que invierte un poco las tornas y no pone al ser humano o a la sociedad o al aparato político como si fuese lo máximo en esa escala. Exacto, sí. Sino al revés, ¿no? Lo pone como de hecho todo lo que toca la sociedad es algo malo, negativo. No, sí, exacto, lo degenera, ¿no? Exacto. Y la naturaleza, pues es algo que procede de Dios, de acuerdo con su perspectiva, sí. Y en ese sentido no puede ser malo, negativo o desordenado. Sí, es como la contradicción, ¿no? De que, por cierto, Derrida fue como muy consciente de esto, ¿no? En el ensayito que viene de la gramatología, cuando disecciona o como propiamente se dice, deconstruye el ensayo sobre el origen de las lenguas de Rousseau, descubre como estas contradicciones que existen en Rousseau, ¿no? Sí. Entonces, por un lado, él pues defiende que, bueno, el ser humano pues es una criatura que bajo el don divino pues necesariamente tiene que distinguirse del resto de las especies. Y sin embargo, esa distinción pues es como se cobra caro porque, sí. ¿no? Como bien dices tú, el hecho de distinguirse del resto de las especies y abandonar el reino de la naturaleza supone pues abandonar el reino de Dios, ¿no? Como esa existencia inmaculada fuera de pecado original. Exacto. Que creo que en el fondo, y Derrida lo pone muy bien ahí en el texto, lo esclarece muy bien, es que en el fondo es como lo que decías tú, o sea, esta dicotomía, esta ruptura, lo que configuran todas las culturas, en la medida que es universal, es un mito, ¿no? O sea, es un mito del que, del que es necesario partir para explicarnos, pues, la típica pregunta, no sé de dónde venimos, ¿no? Entonces, naturalmente, creo que no podríamos decir qué es lo que le pertenece al ser humano, ¿no? O sea, porque, no sé, al menos la perspectiva en la que yo me siento más cómodo es que la naturaleza funciona siempre como, en el caso de la teoría y en la forma de conducirnos, funciona como una hipótesis, ¿no? O sea, en realidad no conocemos la naturaleza. Y el esfuerzo que existe actualmente de borrar las fronteras entre naturaleza y cultura para hacer como una especie de ontología así multifacética, monstruosa, ¿no? Incluso que ya no distingue entre seres humanos y otras especies, y existe este rollo muy en boga hoy en día. Claro. Pero necesariamente son hipótesis, pues porque nosotros del día a día tenemos muy claro que no somos como cualquier otro animal. Eso desde luego nos da, pues pone un riesgo antropocentrista que luego, pues, si quieres, hablamos. Pero la conciencia de que somos distintos de otras especies, yo creo que también es como el núcleo, un ¿no? elemento, ¿no? Un nuclear intrínseco de esta discusión, y que casi me atrevería a decir que incluso está presente en todas las culturas, ¿no? Con sus matices, pero sí existe como esta conciencia clara de que, bueno, el ser humano pues articula un grupo, a lo mejor dentro de otras especies, que dependiendo de la cultura es más digno o no, pero sin embargo la diferencia existe. Exacto. Sí, esa es creo que la clave, ¿no? La diferencia que el hecho de ser conscientes de nosotros mismos, no solo como individuos, sino también como especie, y de necesitarnos socialmente, tener una necesidad de vínculo social, exige a su vez esa diferencia, esa ruptura con el orden, digamos, natural. Pero justo esa diferencia es y ha sido muy interpretada de muchas formas, ¿no? Es decir, como algo, por ejemplo, negativo. Es decir, que por ejemplo, el mito básico de la cristiandad y del judaísmo, que es el Génesis, que está ahí, claro. Que implica esto, es decir, la vida paradisíaca del jardín del Edén. Exacto. Era una vida en donde esa diferencia no existía, donde el ser humano primigenio, Adán, este paradigma de lo que significaba ser humano en ese momento,
estaba totalmente alineado con la estructura, con el orden natural del paraíso. No había esta sensación de extrañeza, no había el sentido del pudor, no había conciencia de la muerte, no había ni siquiera trabajo, ¿no? Que Claro, este es ese el sería detalle, ¿no? sí. Ajá. Entonces, Exacto. este tipo de cuestiones o de hipótesis Sí. de esa existencia natural que tenía el ser humano implica que ese estado perdido, ese estado de armonía con Dios y con la naturaleza, esa ruptura que ocurrió, transgresora, pues nos pone en una situación de una extrañeza pecaminosa, Claro. es decir, de una extrañeza degradada, ¿no? Exacto. De como si fuésemos algo, digamos, menos valioso que el orden natural. Que ese es un poco el prejuicio del pecado, ¿no? El Sí. pecado en este sentido funciona como una, pues como una transgresión fundamental Sí. que la propia existencia humana implica respecto del orden natural, Claro. respecto a esa vida paradisíaca. Oye, en ese sentido, creo que Rousseau es un poco lo que está tratando de señalar en el Emilio, ¿no? Es reproducir que la sociedad o la polis no es algo superior a la naturaleza, sino más bien es como el paliativo que tuvimos que elaborar Como para eso. tratar de sobrevivir Sí. ante esta situación transgresora que alcanzamos después de ese pecado original. Entonces, como una situación bastante interesante ver que ese mito originario lo que trata de hacer es como que criminalizar a la existencia humana como ajena a la naturaleza, ¿no? Y un poco la paradoja imposible es que ese estado fundamental de la existencia humana paradisíaca es imposible de recuperar. Entonces, queda un poco como la incógnita de decir, bueno, entonces, ¿cuál es la tarea de la cultura, de esta existencia transgresora respecto al orden natural, que pues no puede retornar? De hecho, en el mito, en el mito del Génesis, lo que hay en las puertas del paraíso es un ángel con una espada de fuego. Exacto. Entonces es imposible devolver, Sí. so pena de muerte. Entonces, en ese sentido, lo que hay es una conciencia de que nuestra situación es degradante, de que es incluso vergonzosa, Vergonzosa, ¿no? Transgresora del orden natural. Y es por eso que en el mito una de las cuestiones importantes que se adquieren es esta sensación que tienen Adán y Eva de estar desnudos, ¿no? Es decir, este pudor de respecto de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Y todo esto empieza como una especie de censura que el orden social empieza a hacer respecto de la existencia salvaje del ser humano. Sí. Entonces, ahí hay como una especie de necesidad de domesticación que parte de la base de que el ser humano no es natural, sino que es algo diferente, que es degradante, y que la sociedad de alguna manera podría, mediante la censura, como que restaurar hasta cierto punto la naturaleza humana, ¿no? Esa naturaleza salvaje, ¿no? Que sin estar inserto en la sociedad queda desprovista de todo propósito, de alguna manera. Entonces, hay ahí un componente de entender a la cultura como una especie de norma social que implica una especie como de paliativo, como de compensación de esa transgresión fundamental que implicó ese ser ajeno a la naturaleza. Y eso me parece bien curioso porque contrasta mucho con la idea actual, ¿no? Que es un poco lo contrario, ¿no? Es decir, más bien la naturaleza sería, o el estado natural del ser humano sería hasta el paradigma, ¿no? Es decir, el ser humano no es algo, se creería que actualmente lo que estamos viendo con la sociedad no es algo ajeno propiamente a la naturaleza, o no deberíamos de entenderlo así. Por lo tanto, la cultura no debería ser entendida en esta oposición fundamental a la naturaleza. Claro, es que es problemático porque, o sea, dependiendo de cuál sea la hipótesis que explique el tránsito de la naturaleza a la cultura, históricamente se ha adoptado una actitud con respecto a la naturaleza, ¿no? Y lo que, a propósito del mito judeocristiano, esta pérdida del paraíso, que es por un acto, comisión de un pecado,
explica un poco también por qué la cultura occidental adopta finalmente una actitud frente a la naturaleza que es como de sometimiento, ¿no? O sea, como una especie de revancha para aliviar o apagar la vergüenza producida, ¿no? Consecuente al pecado original. No ocurre así, por ejemplo, en otras culturas, ¿no? Que está también toda esta ideología actual que se ha articulado en torno a cierta conciencia ecológica, etcétera, que envuelve a mitos de otras culturas y este rollo Pachamama, entonces todo este asunto, ¿no? que está bien, ¿no? Pero a ver, analizado más a fondo, te das cuenta que tampoco tiene mucha salida, ¿no? Porque se sigue partiendo de que existe esta transición, ¿no? Creo que el hueso más duro de roer de la antropología es eso, ¿no? Explicar esa dicotomía. Entonces, quizás yo no sabría cómo resolver esa contradicción de la que decíamos. Rousseau es un claro ejemplo, ¿no? Por un lado, exalta los beneficios de la cultura, la civilización, pero al mismo tiempo dice que todo aquello que el ser humano hace para compensar, ¿no? sus carencias naturales, pues lo degrada, ¿no? Porque es un abandono de la naturaleza. Yo no sabría cómo resolver esa contradicción. Si bien es cierto que existen, pues, en la filosofía, en la antropología filosófica, pues básicamente dos modelos, ¿no? Que es el del Homo luxuriosus, el Homo lujoso, el hombre lujoso, o el Homo pauper, ¿no? El hombre que no está de la misma manera equipado como lo podría estar cualquier otro animal para afrontar los retos de la supervivencia, ¿no? Por lo tanto, se ve abocado, pues, a fabricar, a inventar todo un dispositivo protésico, ¿no? Ahí la idea de que el ser humano es una criatura protésica, ¿no? Necesita prótesis para suplir esas carencias, no tiene garras, por lo tanto inventa armas, no tiene pelo, perdió el pelo en el transcurso de la evolución, entonces diseña el vestido, etcétera, etcétera. Pero claro, si nos fijamos, es como ambos modelos en realidad están diciendo lo mismo, ¿no? O sea, tanto si es lujoso como si es paupérrimo, se necesita de la cultura como para suplir esas carencias, esas diferencias, ¿no? que naturalmente no tenemos, ¿no? Entonces, creo que se podría retrotraer la discusión a ese punto en el que a lo mejor se podría pensar de otra forma, ¿no? O sea, ¿cómo resolver las contradicciones a las que lleva mantener esta dicotomía entre naturaleza y cultura? Pues, retrotrayéndole a ese punto en el que nos explicamos al ser humano como aquella criatura que inventa cosas para suplir la ausencia de garras, por ejemplo, ¿no? O la desnudez, suplir la desnudez. Entonces, que hacerlo desde un punto de vista, o interpretarlo desde un punto de vista que, pues, enaltece ese ingenio, esa creatividad del ser humano, o bien hacerlo desde esta perspectiva de que lo hace para, pues, aliviar la vergüenza, ¿no? De lo que tendríamos que ser consciente, tanto si lo hacemos de una forma, es de las consecuencias ideológicas que esto conlleva, ¿no? Es decir, ya me expliqué al ser humano así, y ahora cómo yo encaro la existencia, cómo encaro mi relación con el otro y con el entorno, ¿no? Claro. Ese sería como Que eso me recuerda mucho el otro gran mito, ¿no? Que es el de Prometeo y de Epimeteo, que también está a la base de la comprensión que hemos tenido históricamente sobre esta diferencia entre el ser humano y la naturaleza. Porque principalmente me traía a colación esto, porque, pues, lo que decías de que tenemos esa capacidad de transformación de la naturaleza a través del trabajo, y esto fue recuperado por muchas teorías, ¿no? Sí.
Se viene a la mente Hegel, Marx, que entienden al ser humano de ese modo, ¿no? Como el transformador o el configurador de la naturaleza a través del trabajo, y que esa sería como que la esencia de la naturaleza humana. Y en el mito de Prometeo vemos justamente eso, ¿no? Que es un poco como los griegos trataron de entender mitológicamente en qué consiste esa capacidad o de dónde procede, porque según esto lo que tenían como tarea estos dos titanes, Prometeo y Epimeteo, era proveer o distribuir entre los animales y entre las bestias las diferentes capacidades, resultando, bueno, después se dieron cuenta que el ser humano se había quedado muy corto de estas habilidades o de estas capacidades, y que había que darle herramientas para sobrevivir. Es decir, él solito no sobrevive, ¿no? Así como como está, no aguanta. Y sobre esa base dicen, bueno, hay que darle las capacidades, los oficios, ¿no? Prometeo toma los oficios por parte de Atenea y los distribuye, pero además les falta la energía, ¿no? Que este es el fuego que se lo roba a Éfesto, se lo da a los seres humanos. Esto pues detona un problema, porque ahora los seres humanos están provistos de habilidades, están provistos de capacidades técnicas para transformar la naturaleza, pero no tienen habilidades para convivir entre sí. Y esto es justamente el problema por el que se enoja Zeus, ¿no? Que ve en lo que hizo Prometeo un crimen, no tanto, o bueno, sí quizá, por haberle dado esas habilidades, sino porque ha perturbado el orden natural. Claro, este orden natural implicaba la desaparición del ser humano. La incapacidad para sobrevivir en ese escenario, sin estos oficios y sin el fuego. El ser humano estaba destinado a fallecer o a dejar de existir, y aparentemente ese era, ¿no? el destino previsto por los dioses, por Zeus al menos. Y justo al haberle dado la técnica, no corrige del todo este problema, porque los seres humanos, al tener estas habilidades, incapacitados a su vez para convivir entre sí, pues no iban a ser capaces de sobrevivir a ellos mismos, que era un poco el problema. Y entonces Zeus decide solucionar este problema dándoles virtudes políticas a los seres humanos. Y a diferencia de los oficios que fueron distribuidos como muy discrecionalmente, a ti te hago herrero, a ti te hago militar, a ti te hago no sé, constructor, este tipo de oficios. Las habilidades políticas, que eran dos, el pudor y la justicia. Me parece muy interesante que el pudor sea un punto en común en estas dos mitologías, ¿no? tan representativas de Occidente. Pero básicamente lo que hace Zeus es, a través de Hermes, entregar a todos los seres humanos por igual tanto el pudor como la justicia, o el sentimiento de justicia, como las dos formas de hacer que los seres humanos convivan entre sí y hagan política, hagan sociedad. Y ahí sí se hace posible la supervivencia del ser humano. Con estos dos componentes, ¿no? Las habilidades técnicas y de transformación o del trabajo, y por otro lado la de la política, ¿no? Entonces, según el mito, estas dos constituirían la diferencia específica que tiene el ser humano respecto de toda la naturaleza. Y el ámbito de esta existencia es lo que podría más o menos este mito entender como eso que se describe como cultura, ¿no? El ámbito de coexistencia y de ordenamiento de las capacidades técnicas de los seres humanos. Es curioso esta cuestión, pues, de que justo esta compensación dada a los seres humanos de sus debilidades respecto del orden natural sea justo la base de la coexistencia social. Y vuelvo con el problema del pudor, que a mí me parece que es ahí donde vale la pena poner el énfasis, poner la duda, porque es muy conveniente, ¿no? Esto para lo que a mí me parece que suscita la convivencia social, que lo que suscita la convivencia social desde mi perspectiva es pues que esta escala de valor que se produce a través de la que se puede juzgar el comportamiento humano, el pudor es justamente una herramienta para juzgar el comportamiento humano, para normar una necesidad que es la sexualidad del ser humano. Al normarla y rodearla de todo un aparataje axiológico donde se dice lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, eso produce que quien controla en ese sentido a la cultura, quien controla el set de valores que son reconocidos y aceptados por toda la comunidad,
pues es algo así como un poderoso, una persona que adquiere un poder además que tiene un componente, al menos en estos dos mitos, un componente mágico, divino, religioso. Sí. Es decir, de decir, esto es lo que se debe hacer o esto es lo que se debe de hacer para ser correctos, para no transgredir más ese orden natural o para poder coexistir o convivir. Entonces, yo creo que aquí hay un factor interesante, que es que este componente axiológico, normativo, que ha tenido siempre la convivencia social, la convivencia del espacio de la cultura o del espacio político, implica justamente un poder derivado de este componente normativo que ha interesado justamente a los órdenes sociales, a la política, y que sigue interesando hoy en día controlar estos esquemas axiológicos y normativos, y que justamente hacen posible la convivencia social y hacen posible de ese modo la objetivación de la convivencia social, que eso es, creo yo, el otro vector o el otro componente. Es decir, cómo de hecho viven y se comportan las sociedades y cómo creen las sociedades que deberían de comportarse, que esto sería como un componente o un elemento normativo, axiológico, y el otro es un componente que podemos simplemente describir. Cómo de hecho se comportan las sociedades es muy diferente a cómo creen las sociedades que deberían de comportarse. Y lo que tenemos acá es un set de determinaciones axiológicas, de determinaciones morales, que le dan un montón de poder a los que dominan y controlan ese set de virtudes o de valores. Y por otro lado, lo que de hecho ocurre en las sociedades, que insisto, normalmente es muy distinto de lo que las sociedades mismas creen que debería de pasar. Y esos dos, es decir, lo que de hecho ocurre en las sociedades y lo que las sociedades creen que debería ocurrir, como que esa coexistencia paradójica y tensa que hay, que genera justamente estos poderes o estas diferencias de poder en el ámbito social y político, es justamente lo que da lugar a eso que hoy por hoy podríamos entender como cultura. ¿No? Como esa coexistencia tensa entre el poder normativo y la coexistencia que de hecho ocurre entre los seres humanos. Sí, exacto. No, y qué bueno que traes a colación el mito, ¿no? Porque creo que ahí están planteadas, al menos para nosotros, bueno, herederos de Occidente y lo que sea, están planteados, como bien lo has dicho tú, estos dos aspectos que si nosotros quisiéramos ser reduccionistas, esos dos aspectos sobre los cuales se alza el edificio de la cultura, ¿no? Que serían comer y reproducirse, ¿no? Para comer, pues hace falta inventar una serie de equipamiento porque el ser humano no es un depredador como lo puede ser, por ejemplo, un gran felino, ¿no? Claro. O sea, es más lento, corre rápido, pero es más lento, etcétera, etcétera. Entonces tiene que equiparse. Y reproducirse, pues bueno, en la medida en que la prohibición del incesto también es universal, ¿no? Se empieza normando ese tipo de posibilidades, ¿no? Que se puedan presentar en algún clan, en alguna tribu. Entonces están representados pues tanto en un personaje como en el otro y bien, la genialidad griega, pues como siempre, ha puesto sobre la mesa, ¿no? Cuáles son los factores que, digamos, que resuelven ese problema, el de comer y el de reproducirse. Comerse, pues, fuego, simbolizando la técnica, y reproducirse, pues el pudor, simbolizando la justicia y la organización política, ¿no? Entonces, claro, sí, o sea, eso sería por un lado como que lo que se puede describir, ¿no? Como tú lo decías, uno se pone a analizar el ser humano y la cultura y bueno, te das cuenta que, insisto, si somos reduccionistas, podríamos elaborar toda una teoría sobre el tránsito de la naturaleza de la cultura partiendo de esos dos factores. Pero claro, o sea, esto se desarrolla y se convierte en un problema muy grande. Claro. Un problema cuyo punto álgido es esa contradicción que existe entre la norma y el hacer, ¿no? Es lo que tú dices, entre ese orden axiológico y el orden de los hechos, ¿no? Porque no siempre coinciden. De hecho,
casi que me atrevería yo a decir, como para dar una explicación de la cultura como tú lo has planteado, es que la cultura, o sea, la base, el pilar de la cultura es la mentira. Claro. ¿No? O sea, en la medida en que la cultura se organiza de tal forma que la mentira, ¿no?, sea el epicentro, ¿no?, sobre el que gira todo, pues, y obviarlo o ser consciente de ello, pero discretamente, pues esa es una cultura exitosa, ¿no? Claro. Porque no hay, al menos no existe en el sujeto la conciencia explícita de que su vida, su forma de ser está basado sobre una mentira, ¿no? En el que una mentira consistente en que te comportas como si realmente basases tu conducta en determinadas normas, pero Como hipocresía, quieres decir, exacto, con esto de la mentira. Exacto, ¿no? exacto, como una hipocresía que... y esto, bueno, está, digamos que es uno de los, pues sí, uno de los conceptos clave, por ejemplo, que podemos encontrar en la teoría psicoanalítica. Claro, sí, esta contradicción, ¿no? Exacto. Entonces, en realidad, y bueno, que está presente en Nietzsche, uno antes de los psicoanalistas. Y en Nietzsche la realidad sería eso, o sea, como hay que saber, hay que organizarse de tal forma que la mentira y la hipocresía no nos molesten, ¿no? Claro. ¿No? Es un poco también lo que señalan Adorno y Horkheimer, que es la base de la ilustración. Claro, sí, justamente. sí, exactamente. Ellos ven en Sade, por ejemplo, una representación muy plástica, muy material de esta contradicción fundamental en la que vivían las sociedades ilustradas, ¿no? Es decir, que eran justamente, creo que las sociedades ilustradas son las que representan esta escala axiológica de valor entre lo menos valioso sería el ser humano salvaje, esta idea o esta hipótesis del ser humano salvaje, y lo más valioso serían pues todas las cosas que los seres humanos han demostrado ser capaces de hacer, como la poesía, la literatura, la música. El trabajo en ese sentido no era tan visto como la gran cultura, ¿no? Claro. Sino más bien, de hecho en esa época es curiosísimo, pero era una de las como hasta de los requisitos, ¿no?, para la nobleza, para llegar a ser parte de la burguesía, era no haber trabajado. Claro, sí. Porque era eso como un aspecto medio degradante en la escala social, ¿no? Ahí está ese fingimiento, pues, ¿no? O sea, tú eres, o sea, los ilustrados eran perfectamente conscientes. Adorno, como lo he dicho, se lo pusieron muy en claro, ¿no? Eran conscientes de que la ilustración se paga con el trabajo de un sector que luego va a ser reivindicado por Marx y los comunistas, ¿no? Pero, claro, o sea, ahí está el asunto. O sea, alcanzamos un nivel de civilización que ya quisieran, ¿no? Pero claro, eso es, o sea, cínicamente obvio el hecho de que el estatus que se ha conseguido es a costa de una cantidad de gente que, pues, bueno, vende su fuerza de trabajo, ¿no? Y ahí pues la reivindicación también bajo la égida de Prometeo, pues de que Marx haya hecho el trabajo, el punto arquidémico que explica, ¿no?, la evolución del ser humano. Sí, ahí yo creo que hay, no sé, una noción muy clara de que lo que produce el trabajo es pues, toda la serie de satisfactores de la vida humana, pero lo que produce el otro vector normativo, axiológico, es poder. Claro, sí. Poder justo sobre la estructura social que está posibilitada y estructurada en torno, en este caso, a la transformación o a la satisfacción de las necesidades humanas. Sí. Entonces, o tienes uno o tienes otro, decían los ilustrados, ¿no? Y si tienes poder en este sentido, ese es un poco el origen de la nobleza, ¿no? El poder que da el dominio sobre los demás. Un dominio derivado de justamente este orden político y este orden axiológico. Y en buena medida, ese dominio, por eso decía la sospecha de que el pudor sea un componente tan esencial en estos mitos o en estos relatos, porque es justamente lo que le daba su poder, por ejemplo, a las narrativas sacerdotales, que eran justamente, pues, los que, junto con los militares, eran los que decían qué había que hacer. Claro. Y cómo había que hacerlo, ¿no? Entonces, de ahí un poco deriva el orden social a partir de la recriminación de lo que no se debe hacer y de la propuesta del ser humano ideal.
Y en ese vector lo que se produce es justamente esta tensión, ¿no? Entre el aspecto normativo y el aspecto que de hecho, el modo en el que de hecho viven las sociedades. Pero justo uno no se entiende sin el otro, es decir, no puedes entender a una sociedad y cómo se comporta una sociedad si no comprendes sus mitologías, si no comprendes su visión del mundo, sus valores, entendiendo qué cosa valoran más ellos, ¿no? Si valoran la música, el descanso, el trabajo, todo este tipo de cuestiones, qué cosas valoran más, todo eso ordena el modo en el que ellos viven. Claro. Pero desde un punto de vista también normativo, es necesario justamente este componente predicativo, hipócrita, que es esencialmente hipócrita, no en un sentido despectivo, no sé qué otra palabra podría ser más como correcta. Es estructural, ¿no? Para explicar que tiene una función. Claro, porque esta hipocresía ya es una denuncia, ¿no? Decir, esta persona es como un mentiroso, alguien que finge, pero es que debemos entender que el heroísmo o los valores absolutos que nos ponemos como sociedad son siempre aspectos ideales, ¿no? La descripción de lo que era un héroe es una idealización de un ser humano paradigmático, pero que evidentemente contrasta con la realidad de cómo viven las personas. Y en ese sentido, pues hay un componente disociativo esencial, que es justamente lo que tratamos de decir como mentira, como mito, como hipocresía, porque es necesario para normar lo que de hecho ocurre. Tienes que generar un mito, tienes que generar una fantasía, un ideal, ¿no? Exacto. Por eso yo, ahora que mencionabas esto, yo sería todavía más, pues, diría más lejos, ¿no? Es decir, para comprender una cultura hace falta estudiar el mito que dentro de esa cultura explica el tránsito de la naturaleza de la cultura, ¿no? Ese sería como, para mí, ¿no? Como la clave de entender, para entender por qué una cultura es como es, ¿no? Claro. Porque sobre ese mito se estructura todo lo demás, ¿no? O sea, todo lo demás que tiene que ver con la política, con la sexualidad, con el trabajo, etc. La vida humana, ¿no? En general. La vida humana en general. Entonces, pues sí, o sea, no es ninguna casualidad, por ejemplo, que también exista como que dentro de este giro ontológico, el que hablábamos al principio, que se produjo sobre todo en antropología, hay una vuelta como al estudio de los mitos de otras culturas, ¿no? O sea, esos mitos en los una reivindicación de este estudio como la clave de acceso a esa forma, ¿no? En la que los seres humanos estructuran el mundo, ¿no? Y sobre todo también por otra cuestión fundamental, ¿no? O sea, eso sería como la primera fase. O sea, oye, yo quiero explicar el origen de la cultura o terminar de explicarme determinada cultura, ¿no? Pues voy a estudiar el mito fundacional, ¿no? De esa cultura. Como un segundo momento, lo que habría que hacerse es, o sea, cómo ese mito resuelve la contradicción interna, ¿no? Que se produce en el hecho de que somos naturales, pero como que nos incomoda hacerlo, ¿no? Y yo creo que ahí hay una vuelta de tuerca también que profundiza este aspecto psicológico de la mentira, del mito, de la hipocresía, porque, claro, si tú quieres darle una vida a esta expresión ideal axiológica de lo que debe ser un ser humano o de cómo debe vivir un ser humano, de algún modo se exige a las personas que viven ese mito, pues es necesario no verlo de un modo cínico, es necesario verlo como una verdad. Y ahí hay una vuelta de tuerca que me parece bien curiosa porque es como una naturalización del mito. Es decir, el mito se ve o se empieza a exigir o a vivir como si fuese algo natural al ser humano. Es decir, el ser humano no experimenta estos mitos como algo accesorio, fantasioso, ¿no? Como algo mítico, tal cual, sino que los experimenta como una expresión de su realidad, una expresión de lo que cada ser humano es, una expresión inalcanzable, ideal y desde hasta cierto punto también fabricada, pero una expresión en buena medida de cómo ve el mundo esa persona. Y en ese sentido hay una cuestión que me resulta también muy interesante, ¿no? Porque es la idea de que este aspecto ideal
de que este aspecto ficcional o mitológico empieza a ser entendido como parte de la naturaleza humana. Y ahí entra una cuestión que creo que es muy discutida y fue durante mucho tiempo discutida sobre si existe o no existe algo así como una naturaleza humana. Porque los defensores del mito, los que viven del mito y los que reciben poder del mito, pues es necesario que se lo crean, ¿no? Es necesario que lo vivan y que lo experimenten de ese modo. Es una necesidad hasta de decir, en buena medida, no solo política, sino una necesidad también psicológica, ¿no? Es decir, una persona que vive del mito y que vive de forma cínica del mito, pues produce una hipocresía interna que yo creo que es difícil de soportar. Sí. Pero para sobrellevarla es más fácil creértela. Claro, exacto. Ajá, es más fácil creértela y vivir de alguna buena medida de la idea de que ese mito es la naturaleza humana. Y esa torsión me parece súper interesante, ¿no? Quiero preguntarte eso, ¿no? La naturaleza humana. ¿Qué onda con la naturaleza humana? Pues el otro día me acusaron de que no creía en la naturaleza humana. O sea, entiendo, o sea, creo que es más como un problema semántico, ¿no? Porque o sea, para mí sí existe una naturaleza humana, pero es contradictoria, esa contradicción. A nivel biológico, ¿quieres decir quizá? Pues a nivel, o sea, como que la forma en la que me gusta a mí plantearlo en clase y en charlas es como o sea, la naturaleza del ser humano consiste en no tener naturaleza. Como que dando a entender que el gran oxímoron de Occidente es hablar del ser humano en términos de naturaleza, naturaleza humana. Porque precisamente, como decíamos al principio, la naturaleza es justo aquello que el ser humano no conoce como tal, ¿no? O que fue el precio que tuvo que pagar para convertirse en un ser humano. Entonces, ¿cuál es la naturaleza humana? Pues ese trámite, ese litigio que existe al interior del ser humano, cuya explicación solo la puede proporcionar un mito. Entonces ahí está como la clave, creo yo, porque la única forma en la que tenemos de entender esto es a través de un mito. Y en la medida en que ese mito sea lo suficientemente persuasivo, ¿no? Que genere consenso. Que genere consenso, pues va a ser más eficaz a la hora de tender sobre ese núcleo de hipocresía sobre el cual se erige un velo, sublimarlo, dirían los psicoanalistas, ¿no? Sí, eso a mí me parece súper interesante, ¿no? Porque es como si se implicase de algún modo la necesidad de ¿cómo decirlo? Básicamente de naturalizar el mito. Porque el mito, insisto, como me decía antes, no puede, es extraño entender al mito como algo mítico. Nosotros mismos, yo creo que no somos capaces de lograr eso, ¿no? Claro, exacto. De lograr ver nuestra mitología, nuestras ideas, nuestra visión del mundo, poder despersonalizarnos y ver todo ese conjunto de prejuicios con el que operamos, con el que vivimos. Verlo como mito creo que es hasta antiintuitivo, ¿no? Porque, de hecho, la palabra mito se suele ver desde este sentido despectivo, ¿no? Como decir, eso que tenían las sociedades antiguas que no tenían ciencia, justo, ¿no? Como si la ciencia en la actualidad... Pues el gran mito, ¿no? Exacto, también. ¿no? Es decir, funciona como una explicación narrativa de lo que somos nosotros y de lo que es el mundo. En ese sentido, nuestro gran mito en muchos casos consiste en basarse en la ciencia. Claro, o sea, el mito del que vive Occidente actualmente es ese, ¿no? El mito que vive es el de desmitologizar, claro, ¿no? O el pretender desmitologizar Occidente. Y eso naturalizarlo, ¿no? Naturalizarlo. Y es lo que podemos ver, por ejemplo, es que la historia de las ideas lo refleja muy bien. O sea, tú dices, o sea, lo has dicho, ¿no? Como la racionalidad occidental se ha esforzado por desembarazarse de esos prejuicios, de esas mitologías,
en la creencia de que la ciencia pues, era el ariete del progreso, etcétera, ¿no? Otro mito. Exacto. ¿No? Y lo vemos en filosofía, a propósito de Derrida, los de la deconstrucción, un proceso que arranca con Nietzsche, Marx Nietzsche, la sospecha, todo esto ya lo sabemos. Tratan como de desenmascarar todos estos prejuicios que hay, que están urdidos en la mentalidad de Occidente misma. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? O ocurre del siglo, la segunda mitad del siglo pasado, en lo que va de esto. O sea, lo que ocurre es precisamente una reivindicación del mito como esa forma, o la única forma que tenemos nosotros de salirle al paso a la vida y estructurar, ¿no? una realidad que esté a la altura de los retos de la época, ¿no? Por decirlo así. Es evidente que el mito de la ciencia y todo esto, pues yo creo que ya dio lo que tenía que dar. Claro. Ahora tiene que mutar y yo creo que todas estas reacciones que se están viviendo al interior mismo de Occidente, Pachamama y todos estos rollazos que, ¿no? Esta vuelta, un neo-hipismo medio raro que yo me lo explicaría en función de eso, como ese agotamiento del mito de la ciencia y del progreso, un agotamiento que ha dado pie como a recuperar o a interiorizar esos fragmentos de otras mitologías para robustecer o bien revitalizar el que nos da a nosotros consistencia, ¿no? como cultura. No sé, yo no estaría tan de acuerdo con ese diagnóstico que haces de que el mito científico esté dando de sí. Creo que yo le veo todavía bastante vida. No, claro, o sea, yo creo que, o sea, digo que se está agotando. Como que se le ven las costuras, ¿quieres decir? Ah, bueno. O sea, no que mañana, o sea, el año que viene ya todo está aquí alineando los chakras, ¿no? Sí. O sea, no lo digo así, sino simplemente como incorporar como otros discursos que lo que están haciendo es, o sea, llevar este mito de la ciencia a una mutación de la que nosotros ahora mismo yo no sabría en qué va a terminar, pues. Pero sí veo que se están incorporando al discurso científico mismo, o sea, estos otros tipos de discursos. Y tú lo ves, por ejemplo, no sé, en biología hay una tendencia ahora pues, a estudiar, por ejemplo, hongos y todo esto, ¿no? Entonces, hay que vivir como que la moraleja de estos nuevos estudios es hay que vivir como viven los hongos. Haciendo rizoma, micelios y no sé qué. Entonces, o sea, tú analizas eso y dices, oye, esto tiene mucho de fantasioso, de mitos, bla, 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 de una unidad de la naturaleza, bla, bla. Pero esto se está haciendo desde la ciencia. Claro, ¿no? Te dicen, no, bueno, es que esto es objetivo, ¿no? O no es mítico porque es racional. Exacto. Pero es justo lo que quería señalar, ¿no? Que ahí hay una falsa oposición entre la razón y el mito. Sí, que justamente la base de esto es, por eso la denuncia tan brutal que vemos en Nietzsche respecto de Platón y de Sócrates, como los grandes criminales de Occidente, ¿no? Porque generaron esta dicotomía, ¿no? Entre todos aquellos son mitos, son mitologías, lo nuestro es la razón, y nosotros estamos preocupados por la verdad, ellos no, están preocupados por el mito, ¿no? Exacto. Y esta idea o esta falsa dicotomía, como decía antes, es una necesidad presente en todas las sociedades, en todas las culturas. Es decir, es necesario creer en el mito. Claro, es que, o sea, la clave consistiría no en erradicar la contradicción, ¿no? Ese núcleo problemático de toda la cultura, sino buscar la forma, visibilizarla, buscar la forma o buscar el mito que visibilice esa contradicción y la haga llevadera, ¿no? Que uno pueda sobrellevar esa contradicción. En el fondo yo creo que era un poco la intención. De hecho lo dicen literalmente. Horkheimer es el que lo dice de una manera más clara. Adorno no tanto, pero Horkheimer sí dice que la intención fundamental de la dialéctica de la ilustración no era denunciar a la ilustración, sino más bien en el intento de tratar de conservarla y de aprovechar sus grandes posibilidades. Era entender su funcionamiento para poder reproducirla y llevarla a nuevos horizontes. Pero justamente cuando todo el mundo leyó y cuando se lee justamente hoy todavía este texto, pues es que dices, esto es una denuncia a lo que está aquí pasando.
es una descripción tan clara de cómo opera este núcleo hipócrita Sí. del ideal contra lo que de hecho ocurre en una sociedad, que hace justamente que entiendas como justo una denuncia o una criminalización de la razón. Sí, y es sí. justamente, creo, el extremo opuesto, falso, en mi opinión, al que en muchos casos se ha querido llevar a la teoría de la cultura o a la filosofía en general, para de alguna manera también evitar o fomentar más la creencia en el mito, ¿no? Porque claro, si la filosofía permite justo este ejercicio crítico y de decir, Sí. espera, muy probablemente no somos plenamente conscientes de nuestros mitos, pero parece ser un hecho que los tenemos. Sí, sí. Y que no podemos despojarnos ni verlos por completo cuáles son sus mitos. Pero esto pone de relieve una incapacidad o una aparente incapacidad constitutiva del ser humano por la verdad, ¿no? Y esa renuncia es la que creo que en muchos casos no se está dispuesto a hacer. Porque si renunciamos a la verdad, pues ¿cómo estructuramos el poder político, ¿no? Porque se supone que el poder político deriva del conocimiento de la verdad, ¿no? Y ese es el problema, digamos, a nivel sociológico o a nivel político que entraña esta clarificación que pretende la filosofía en general de la cultura o la consecuencia del estudio de la cultura. Pues la consecuencia del estudio de la cultura es que la necesidad narrativa o la gran narrativa que implica la cultura no es nunca objetiva, sino que siempre parte del consenso, que el consenso también es una palabra que a mí no me gusta, porque consenso es una palabra que describe el sometimiento y en buena medida también ¿cómo se puede decir? Pues sí, un poder. Sí. Un poder que deriva de la ideología y de la cultura. Claro. Un poder que deriva de la axiología. Y cuando decimos consenso, pues parece que no hay ahí una relación vertical, sino que hay una relación horizontal, pero eso es falso por completo. Sí, sí. Entonces ahí es donde me parece que está una cuestión importante, que creo que para defender el mito, en muchos casos es necesario asumir la verdad, ¿no? Claro. Y ese es yo diría que ese es el gran mito, ¿no? La verdad, como el gran mito, ¿no? Sí, para allá iba. Ajá, porque sí, es otro tema así como muy, muy profundo y muy radical de que en qué consiste esto. Y en buena medida creemos actualmente, o se cree de manera social al menos, que quien produce verdad es la ciencia y que la manera de producir verdad es pues simplemente el método científico y que por tanto otros modos de conocimiento pues no adquieren ese registro o esa categoría de verdad. Y sin embargo pues como decía antes, esa es la forma natural de experimentar el mito, ¿no? Como justamente como la verdad o como la naturaleza, ¿no? Claro. Entonces esa es una paradoja muy interesante que revela en buena medida hasta qué punto la cultura implica una visión de mundo o una visión de la realidad. Es decir, implica un punto de vista irrenunciable, pero que el hecho mismo de que adoptemos una postura crítica o una postura escéptica implica una paradoja, porque implica que somos en buena medida incapaces de la verdad hasta cierto punto. Sí. Es claro. curioso de esta gran idea que decimos que es la verdad, ¿no? Sí, es que es eso, ¿no? Como sería como el concepto alrededor del cual se teje toda mitología, ¿no? Todo mito. Y por lo tanto, alrededor del cual gira pues todo el sistema normativo, político, social, ¿no? Que una cultura se pueda proveer a sí misma y pues mantener, ¿no? Porque sobre todo hay que mantenerlo. Pero claro, no sé, yo no creo que ya son como puntos ya muy, muy, muy radicales, ¿no? En el que lo que yo haría es como pues, llegar hasta ese punto, ver el desfiladero y pararte y decir, ya no voy a avanzar más porque esto me va a llevar al abismo, ¿no? Entonces, es como lo más
lo más recomendable que yo haría, pues ahora que dices cuál papel de la filosofía en el análisis de la cultura, es recular, dar un pasito atrás y ver en qué punto mito y razón se confunden, ¿no? Y quedarte ahí. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el modo de operar de estas dos facultades? Y por lo tanto, ¿cuáles son sus funciones al interior de la cultura? Entonces, podríamos decir que, pues sí, la filosofía es al final de cuentas, y pese a Nietzsche y toda esta gente, pues es una defensora del mito. Claro. ¿no? Plenamente. Una reproductora, sí, ¿no? Una reproductora del mito, en la medida en que, si nos trasladamos al contexto actual, la filosofía sería la única disciplina competente como para encauzar la verdad que se produce dentro de la ciencia, ¿no? Claro. O sea, atrapar esas verdades, pues, redes mitológicas, que bueno, que no sean ciegas al aprendizaje de la historia, que no sean ciegas a los problemas que nos enfrentamos actualmente y no caigan en una ingenuidad, en pues, ¿no? Una vuelta hacia la superstición, etcétera, ¿no? O sea, como alertar, poner advertencias de que no cualquier mito puede ser incorporado al discurso de la ciencia en tanto que mito hegemónico de Occidente. Y un poco el constructivismo es lo que pretende, ¿no? Hasta cierto punto, es decir, si nosotros somos los productores del mito y en buena medida el mito produce realidad, sí. Pues, en buena medida la realidad es un constructo social que nosotros podemos hasta cierto punto controlar de manera deliberada. Sí. Y yo creo que esa es otra falsedad interesante. Sí, justo así. Porque no creo que se produzca de modo deliberado esta construcción del mito. No, con el constructivismo yo no. Exacto. Yo no. Porque yo creo que ahí esconde una pretensión de dominio y de control que me parece muy poco interesante, pues, ¿no? Sí. Es decir, claro, todos son mitos, por lo tanto, ahora... Todo es válido. Ajá, ¿no? y bueno, y será válido también lo que yo diga, ¿no? Es Exacto. una forma de reclamar este poder mítico. Pero, exacto. Insuficiente en buena medida, ¿no? Pero en buena medida a mí me parece como muy interesante. Es hasta cierto punto un dilema que he platicado con algunos amigos, ¿no? Hasta qué punto te puedes tú creer, ¿no? Lo que tú haces, lo que tú eres, ¿no? Por ejemplo... Y justo eso a mí me revela un aspecto también muy personal, ¿no? Es decir, no puedes o no puedo, al menos desde un punto de vista profesional, dejar de creer que lo que uno hace... es decir, uno no puede censurar sus propios mitos. Eso es. Por ejemplo, si yo pienso o creo que la filosofía en este sentido aporta valor... Esto es contrario a otro mito, que es el mito capitalista por excelencia, que al ver en la filosofía una actividad improductiva, pues eso no tiene valor. Sí. Entonces, el punto acá es en qué consiste esta diferencia de mitos. Y si yo asumo este otro mito como dominante, pues implica la renuncia a un punto de vista o a una visión de mundo. Por lo tanto, vivir de forma cínica me parece que no es... en absoluto una manera saludable de vivir, una manera humanamente saludable de vivir. Claro. Por eso es necesario, en buena medida, la defensa del mito. Es decir, porque te defiendes a ti mismo. Es decir, tampoco es como que el mito sea algo ajeno a ti, sino que es tu propio paradigma o tu propia visión del mundo, ¿no? Y en ese sentido lo que estoy tratando de decir es que se hace muy complicado, por ejemplo, desde un punto de vista humano, la vida cuando no se asume que lo que uno ve, que lo que uno experimenta como mundo es verdad. Por eso creo que la verdad es como una necesidad. Sí, un mal necesario. Exacto. Ajá. Sí. Claro, el problema viene o el problema deriva cuando esa verdad se usa como fuente de poder, ¿no? Claro. Y de dominio y de, hasta cierto punto, para controlar también lo que ocurre en una determinada sociedad. Y eso efectivamente pasa y pasa siempre. Sí. Y yo creo por eso tanto interés en buena medida de los poderes fácticos por tratar de incidir en
en cómo piensa una sociedad que debe de vivir. Claro. Es decir, tratar de incidir en sus mitos, ¿no? Exactamente. Porque de ahí deriva un poder enorme, justamente. Es que, exacto, es en la medida en que está en juego o sea, lo que ha de hacerse, Ajá. ¿no? Entonces, pues sí, que en última instancia es el problema de la verdad. Claro. Entonces, no sé, a propósito de esto, se puede establecer esa línea, una línea de causalidad, ¿no? Desde el mito fundacional de Occidente que explica el tránsito de la naturaleza a la cultura a través del robo, ¿no? Un acto criminal, y por lo tanto una experiencia de vergüenza por ese robo, etcétera, ¿no? Una línea que explique, por ejemplo, por qué Occidente termina haciendo de la naturaleza pues, esa fuente de materia prima y que pues, hay que explotar a como de lugar, puesto que lo que se trata aquí es pues, de ser unos criminales, ¿no? Claro. Y de no avergonzarse, o sí, pero cínicamente, ¿no? Entonces, si decimos entonces que el mito de Occidente recurre al cinismo para resolver esa contradicción, Esa tensión. ¿no? Esa tensión, pues nosotros explicaríamos pues, fácilmente por qué la relación que nosotros tenemos con la naturaleza es de dominio, ¿no? Y de dominio, un dominio que por otra parte es un falso dominio, porque hace falta que se conjuguen 4 factores para que se dé una tormenta y arrase con todo lo que te costó años construir, ¿no? Entonces, pues sí, es como, yo creo que la filosofía de la tarea que tiene ahí, pues es más que, pues, arrojar un poco de luz a esa lógica, ¿no? Contradictoria, que es intrínseca a todo mito, para ver de qué forma está redundando en la Claro. forma en que nosotros tratamos con nuestro entorno y entre nosotros mismos. Sí, o sea, como decías antes, ¿no? La filosofía en buena medida es una defensora del mito, Sí, para lo bueno y para lo malo. Es decir, exacto. puede funcionar como una defensora del mito hegemónico, Sí, pero también como una defensora del mito que tienes o que organiza tu vida, ¿no? Es decir, Sí. como una defensora de tu mito frente a otros mitos que pretenden dominarte. Claro. Es decir, una defensora de tu cultura, ¿no? claro. Que en ese sentido, la tarea filosófica consiste en visualizar o en hacer visibles Sí. los componentes estructurales de la cultura, como Exacto. este espacio vital, y en esa medida entender el riesgo que conlleva, por ejemplo, el que un mito ajeno se imponga, ¿no? Exactamente. Porque sí. en buena medida que un mito ajeno se imponga implica una transferencia de poder. Sí, exacto. Sí. Que eso es lo que a mí me parece más enigmático de todo esto, ¿no? Porque uno podría pensar en la cultura como algo, pues, digamos, etéreo, como algo valioso, como algo noble, ¿no? Como estos. Sí. Pero en realidad la cultura es como esas normas o ese constructo a través de los cuales el ser humano reglamenta su comportamiento. Sí. Y en buena medida eso produce una estructura de poder muy tangible y muy material. Que eso es justamente, creo que un poco lo que trataba de explicar, por ejemplo, Marx y el marxismo en buena medida, cuando lo que denunciaban es que la superestructura de alguna manera solo servía para cimentar el dominio de la infraestructura, Sí. ¿no? El dominio que ocurría a nivel económico. Hay bastantes deficiencias en esta teoría de Sí. entender esta relación, pero hubo muchos intentos. De hecho, el marxismo junto con el psicoanálisis Sí. fue la herramienta por excelencia en el siglo XX con el que la filosofía continental trató de entender este fenómeno de la cultura, ¿no? Claro. Sí, Trató de entender cómo es que se configuran estas narrativas ideológicas con las que se ejerce el dominio y la dominación. Exacto. Y eso es justamente, creo, lo que me resulta interesante de la potencia que tiene la filosofía, ¿no? Sí. La filosofía, en este sentido, como una defensora del mito, puede actuar tanto como una defensa como un ataque, ¿no? Claro. Como un ataque en el sentido de que, pues, al
al atacar a una cultura o una visión del mundo y el Sí. desactivarla como tal, lo que estamos produciendo es que ese La oportunidad. mito se someta. Sí, Se someta al dominio de otra mitología, ¿no? exactamente. De cualquier otra mitología. En ese sentido, de otro poder, Sí. de otra política, ¿no? Y es justamente lo oscuro, podríamos decirlo así, de la potencia del mito filosófico, ¿no? Que implica una construcción de verdad o una construcción de una defensa del mito que puede ser, insisto, usado tanto para bien como para mal. Sí. Y creo que hoy por hoy, por ejemplo, se usa de una manera bastante sicaria, por decirlo así, Sí. a partir de los medios de comunicación, a partir de las grandes academias, del periodismo. Se usa estas teorías críticas y esta teoría filosófica como una forma de defensa del mito y de ataque de otras Sí, sí. mitologías, ¿no? Y por eso justamente el no ver o el no entender estas mecánicas o estas herramientas mitológicas, ideológicas, si queremos usar otra palabra, Sí. pero es un sinónimo en este contexto, Podría serlo, sí. pero pues son justamente eso, ¿no? Es como que el modo o el mecanismo a través del cual podemos enfrentar y comprender otras narrativas, otras visiones de mundo y por lo tanto otros poderes que luego se manifiestan de forma fáctica, ¿no? Claro. Y en ese sentido veo a la filosofía como un aspecto nuclear o central de toda Sí. esta dicotomía que es alrededor de la cual se gestiona el poder. Claro. Eso es lo que me resulta a mí interesante de la filosofía en este contexto, ¿no? Que puede ser la clave para la defensa o el ataque de los mitos. Claro, yo defendería, o sea, secundaría tu postura, ¿no? Y incluso diría que la filosofía es la única disciplina, el único quehacer humano capaz y legítimo para dar una respuesta a ese problema sobre el cual gira todo esto, ¿no? Que es ese, ¿no? De dónde, o sea, para volcar en el cliché, ¿no? ¿De dónde venimos? Y es la respuesta que le damos al hecho de que pues, somos conscientes de que Claro. ¿no? Por eso me da mucho coraje cuando escucho estas expresiones como el pensamiento crítico, ¿no? Porque se usan mucho y Sí. se usan como si significaran algo ajeno a lo que es la filosofía, ¿no? Claro, sí, sí. La filosofía en buena medida es justamente una técnica o una serie de técnicas a través de las cuales ejercer justamente el pensamiento crítico. Sin embargo, estas otras teorías más Sí, cognitivistas Sí. que catalogan estos procesos cognitivos como, bueno, estos son los del pensamiento crítico, pero son justamente los que históricamente ha buscado y ha pretendido Sí. desarrollar a través de sus métodos, a través de la lógica, de la metafísica, de la epistemología. Son todas estas estructuras, en términos cognitivistas, por ejemplo, de análisis, de evaluación y de síntesis, que Sí. son los procesos que se suelen adjudicar a esto que se entiende como pensamiento crítico y que, Sí. se suele decir, ¿no? Que es que el pensamiento crítico es como la gran defensa que podemos... Bueno, todas estas virtudes que se le asocian al pensamiento crítico, Sí. creo que perdemos una gran oportunidad Sí. cuando no entendemos esa relación de que la filosofía es justamente el pensamiento crítico por excelencia, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y en ese sentido, toda virtud de estas habilidades cognitivas es heredera justamente de los procesos de enseñanza y de práctica de la filosofía. Claro. Claro que ya el decir filosofía en muchos casos también produce otros problemas de carácter objetivo, ¿no? Como decir, bueno, ser filosofía es leer a Platón y eso ya también está un Sí, poco bueno, jodido, exacto, ¿no? sí. Pero en buena medida creo yo eso, pues de que estas virtudes que se le adjudican al pensamiento crítico hoy por hoy, en realidad son aspectos esenciales de lo Claro. que entendemos por filosofía. Pues. Claro. Sí, sí. Y eso en ese sentido, pues, no sé, cultura no puede ser entendida desde un punto de vista ajeno a esta estructura, digamos, ideológica o incluso a veces me resulta interesante esta teoría que hace el psicoanálisis, ¿no? De entender estos ideales o este super yo, que eso es justamente uno de los modos a través de los cuales también se entendió históricamente la cultura, ¿no? Como una... De hecho, Jung, ¿no? Es el que le dice
como el inconsciente colectivo, sí. Si trasladamos eso a estos valores arquetípicos y Sí. tenemos eso como el super yo colectivo, Sí. ese sería justamente esta cultura axiológica o de valor, ¿no? Que en buena medida ocurre en las sociedades. No sé, creo Sí. que hay mucho... No, eso es un filón, o sea, Sí. no... O sea, desde luego que no lo íbamos a votar aquí. Claro. Pero sí, o sea, estaría de acuerdo en que la filosofía y con el perdón de los antropólogos Sí. de oficio, ¿no? La filosofía sería como la disciplina que podría dar cuenta, ¿no? De esas Claro. condiciones de posibilidad de la cultura como fenómeno intrínseco a la naturaleza. ¿Cuál humana. dirías en ese sentido que sería como que la diferencia o los límites entre estas ciencias que hay de la cultura Sí. y la filosofía, por ejemplo? Bueno, justamente lo que acabo de decir, ¿no? O sea, entiendo la filosofía ocupándose de la cultura como una ontología de la cultura, y en ese sentido ir tras la búsqueda de esas condiciones de posibilidad que hacen del ser humano un animal cultural, ¿no? Esto la antropología como tal no lo estudia más bien pues usos y costumbres, una Claro. dimensión del quehacer humano muy concreto, como ciencia social que es, pues está interesada más bien en ciertas lógicas del parentesco, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, en observar y describir, ¿no? Exacto. Observar y Exacto. describir. Y la filosofía, pues, ¿no? O sea, es todavía más radical, ¿no? Que no necesariamente es incompatible con el estudio antropológico. Sin embargo, esa radicalidad solo puede aspirar la filosofía, ¿no? Claro. Sí, porque ¿cómo produces mito? Y creo que esa es la pregunta de filosofía por excelencia, ¿no? Claro, exacto. Es lo que iba a decir. No, iba a decir eso, que la antropología per se no tendría por qué preocuparse de aquello que hace que el ser humano, ¿no?, le lleva a desarrollar un mito como forma de supervivencia, si lo planteamos así. Y cómo estructura mitos, Y ¿no? cómo a partir de ahí exactamente. O sea, no tiene por qué hacerlo la antropología. O sea, no sé, pienso en Levi-Strauss y estos 4 libros de las mitológicas. Pues, es un intento de desentrañar las lógicas internas de los mitos y cómo hay una superlógica que explicaría la mentalidad primitiva, ¿no? Como se llama, o como malamente se llama. Pero eso no es lo mismo que preguntarte cuáles son las condiciones de posibilidad de esas mitologías, ¿no? Son 2 planos de reflexión distintos. Claro. Y igual, en buena medida, por ejemplo, la sociología, la política, la economía, todas estas son visiones muy como parcelarias que pretenden en buena medida también observar, describir y explicar fenómenos bien concretos, pero difícilmente se hacen esta reflexión sobre cómo y por qué es legítimo la producción de mitos, ¿no? Que yo creo que eso es un poco la reflexión por excelencia de la filosofía, ¿no? Es decir, buscar la legitimidad del mito, ¿no? Eso es. Buscar las estrategias para legitimar los mitos y por lo tanto también en buena medida es verle las costuras a los mitos que hay y perfeccionar esta técnica de producción de mitos, que esa es la parte, digamos, que oscura, por decirlo así, de la filosofía, porque eso implica la capacidad de quien produce estos mitos de ejercer un poder sobre los demás, ¿no? Esto es lo paradójico. Pues bien, yo creo que hemos tratado varias cositas interesantes. Sí. Imposible, ¿no? Tratar de aglutinarlo todo y describirlo todo, pero creo que sí me ha gustado las cosas a las que hemos llegado. Y pues bueno, te agradezco. No, muchas gracias a ti. También a los que nos han estado escuchando y viendo. Y les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Radio UAS, para seguir escuchando más contenido sobre esto y sobre otras temáticas. Pues de nuevo, gracias Marco, y nos veremos en otra oportunidad. Nos vemos.